¿Qué está pasando en el mundo? Tremenda crisis que se desata, otra guerra en Israel. Benjamin Netanyahu lanza ataque contra el Líbano y la Franja de Gaza, una nueva tensión en el oriente, lanzamiento de proyectiles de parte del Líbano en la Franja de Gaza y la respuesta después de Israel con tremendo contraataque que se está elevando la violencia en el mundo. Hay más conflictos que ponen en alerta a la comunidad internacional. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Está aumentando la tensión en Oriente Próximo. En las últimas horas el lanzamiento de proyectiles desde Líbano y Gaza, la respuesta después de Israel, han elevado el nivel de violencia. Se suma en las últimas horas el atentado contra 3 colonas y nos contabas, Usoa Zubiría, que ahora en pleno Ramadán y en plena Pascua judía aumentan todavía más las alertas con esos ataques que nos contabas al comienzo en Tel Aviv. Sí, os contamos, tenemos una información muy de última hora, todavía está todo muy confuso, se habla de 2 ataques, uno se habría producido en el paseo marítimo, se habla de disparos, también puede ser atropellos, todavía tenemos que ampliar esa información, recabar más datos porque todavía, como decimos, esa información es muy confusa. Algunos dicen que parece ser que habría sido neutralizado al menos uno de los atacantes. Lo que sí parece es que es en 2 lugares diferentes y uno sería en el paseo marítimo. Confirma esta información la Cruz Roja israelí, pero como decimos, acaba de suceder ahora mismo. Este mediodía ocurría ese ataque también en el territorio ocupado por Israel del Valle Jordano. Después de 24 horas de ofensiva mutua entre israelíes y palestinos y ese lanzamiento de misiles desde el sur del Líbano a Israel y esa respuesta también de Israel esta noche tanto en Gaza como en Líbano. El Ramadán había iniciado con una calma tensa después de esas reuniones que se habían producido entre los delegados de seguridad palestinos e israelíes para rebajar la violencia, pero lo cierto es que esa irrupción en la mezquita de Al-Aqsa por parte de las fuerzas de seguridad israelíes han desatado un aumento de la violencia con estas 24 horas que llevamos con ese lanzamiento mutuo de misiles y, como decimos, ahora con este último ataque que se ha producido en Tel Aviv. Que hablar de una nueva escalada entre Israel y Palestina, pero bueno, vamos a tratar de explicar qué es esto tan complejo que sucedió durante las últimas horas en esta zona del planeta. Hablamos de, primero vamos a empezar por el final, un bombardeo de parte de Israel sobre la Franja de Gaza, por un lado, y por otro lado sobre el sur del Líbano. ¿Qué dice que atacó Israel? Posiciones de Hamás. Hablamos de un grupo armado que es palestino y que gobierna la Franja de Gaza. ¿Pero por qué también el Líbano? Porque anteriormente Hamás había lanzado ataques desde el Líbano sobre Israel. Hablamos de 34 cohetes que fueron lanzados durante la madrugada antes de este bombardeo, de los cuales solo terminaron impactando 5. Se cree alrededor de 5 porque, bueno, fueron interceptados por la cúpula de hierro, el domo de hierro de Israel. Vamos a ver, si te parece, Ale, las declaraciones de los principales dirigentes. En este caso tenemos que hablar primero de Ismail Haniyeh, si te parece, Ale. Es el líder de Hamás, ¿no? Es el líder de Hamás. A ver, te ayudo un poquito. Hacemos responsable al gobierno israelí por la agresión contra la mezquita. Recién me estaba ayudando a pronunciarla, es Al-Aqsa. Al-Aqsa, claro, exactamente. Y afirmamos, Silvia me estaba ayudando a pronunciarlo bien, y afirmamos que las facciones no se quedarán de brazos cruzados. Amenaza. Claro. Exactamente, en realidad lo que dice es que en realidad Hamás atacó Israel. ¿Por qué? Porque ya llevamos la tercera noche de la incursión de las fuerzas israelíes sobre la mezquita de Al-Aqsa, un sitio sagrado para los musulmanes durante el mes del Ramadán. Claro. Las fuerzas israelíes ingresando, entonces Hamás responde. Vamos a ver a Netanyahu. Si me ayudas, Ale. Sí, nuestros enemigos, dice este hombre, que además hay que decirlo, que para Netanyahu también está haciendo estos días una pulseada política, porque está teniendo un revés y un miramiento interno con objeciones justamente dentro del propio pueblo de Israel hacia sus políticas de Estado. Entonces esto
siempre hay que ver cómo se utiliza la guerra para la política interna. Bueno, no sos el único que lo dice, ¿eh? A ver, nuestros enemigos pagarán el precio por cualquier agresión. Bueno. Claro, en este caso muchos dicen, inclusive muchos medios israelíes, como por ejemplo Haaretz, dice que esto puede tratarse de una estrategia de parte del gobierno de Netanyahu para tratar de llevar el eje no en su propia crisis política, no en el rechazo masivo de la población sobre la reforma judicial y un pedido inclusive de que se retire esta reforma judicial tan cuestionada y que se centre en el clásico enemigo externo. Por eso Netanyahu sale a declarar esto y empieza una tensión que no sabemos si tiene fin, no sabemos hasta cuándo va a durar. 2 hermanas israelíes han muerto y su madre está gravemente herida tras el tiroteo que ha sufrido su coche en una carretera de Cisjordania. La policía israelí lo ha calificado de atentado terrorista, que es el término que utilizan para referirse a ataques cometidos por palestinos. Y esto añade todavía más tensión, si cabe, en la zona, en pleno cruce de ataques entre el ejército israelí y las milicias palestinas en Líbano y Gaza desde el asalto el pasado miércoles a la mezquita de Al-Aqsa. La ONU ya ha expresado su preocupación por unas hostilidades, usó a Zubiria, que no se recordaban en años. Sí, aquí la verdad es que la alerta es máxima. Ese ataque al que acabáis de hacer alusión se produce tan solo unas horas después de ese intercambio, ese lanzamiento de misiles, ese lanzamiento cruzado de misiles y cohetes entre Israel y las milicias palestinas de Gaza y del sur del Líbano. Los delegados de seguridad de Palestina e Israel se habían reunido antes del Ramadán, hasta en 2 ocasiones, para tratar de rebajar el nivel de violencia. Se habían comprometido a cesar medidas unilaterales y es verdad que el Ramadán comenzó con cierta calma, pero estos enfrentamientos que se han registrado en los últimos días en la explanada de las mezquitas ha hecho elevar ese nivel de tensión y han sido el origen de ese ataque ayer desde el sur del Líbano, el mayor que se recuerda desde el año 2006. Es el cráter que ha provocado cerca del campo de refugiados de Ras Sediya en el sur del Líbano uno de los misiles lanzados por Israel. Otro ha caído sobre esta vivienda de la localidad de Khalili. Estaba durmiendo y de repente sentí el impacto. El techo se cayó y también ha quedado dañado nuestro huerto. Los bombardeos también han sobresaltado de madrugada a los residentes de la Franja de Gaza. Allí el ejército israelí ha atacado 2 túneles y 2 instalaciones de producción de armas de Hamás. Varios de los proyectiles impactaron cerca de viviendas. Escuchamos 4 grandes explosiones, cargué a mi hija y empezamos a correr de un lado para otro. Son los daños que ha provocado la respuesta del ejército israelí a la treintena de cohetes lanzados desde el Líbano al norte de Israel ayer a plena luz del día. Varias viviendas resultaron dañadas y una persona herida. En este intercambio de fuego cruzado, milicias gazatíes han lanzado de madrugada 40 cohetes desde la Franja de Gaza. 8 han sido interceptados por el sistema antimisiles. El Gabinete de Seguridad israelí, reunido de urgencia, descarta al grupo chií Hezbollah y atribuye los ataques a milicias palestinas. Israel y el Líbano afirman que no quieren iniciar una guerra, pero Netanyahu advierte: nuestros enemigos pagarán un precio por cualquier agresión. La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Tremenda crisis que se desata. Otra guerra en Israel. Benjamin Netanyahu lanza ataque contra el Líbano y la Franja de Gaza. Una nueva tensión en el oriente. Duro golpe le dan al presidente Vladimir Putin en la incorporación de Finlandia en la OTAN. Por fin se han realizado todos los trámites para integrarse a la alianza militar. Sigue expandiéndose y acercándose a las fronteras de Rusia. Te invito a ver el video. Se han reportado explosiones en el territorio de Rusia. ¿Será que la contraofensiva de Ucrania están atacando a Rusia por la invasión que hizo Ucrania? Se han reportado explosiones teniendo muchos muertos y heridos. No te pierdas próximos videos. Suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.